Ahora repasaremos la Ley General de Educación. Dice Ley General de Educación, título primero, del Derecho a la Educación, capítulo 1, disposiciones generales. En el artículo 1 nos menciona sobre el artículo 3 constitucional. Vamos a leer solamente esta parte. Dice, su objeto es regular la educación que imparta el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios. Artículo 2. El Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el sistema educativo nacional. Artículo 4. La aplicación y la vigencia del cumplimiento de esta ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios. Capítulo 2. Del ejercicio del derecho a la educación. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Artículo 6. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria. La educación inicial es un derecho de la niñez. Es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además de la obligatoria, será 1. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que, inciso A, extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, inciso B, tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y de las culturas nacionales. Número 2. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras del aprendizaje y la participación, por lo que, inciso A, atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. B. Eliminará las distintas barreras del aprendizaje y a la participación que enfrenta cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Inciso C. Proveerá de los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y, inciso D, establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud. Número 3. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que, inciso A, asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación y, inciso B, vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el proceso educativo y el sistema educativo nacional, que se determinen en esta ley y demás disposiciones aplicables. Número 4. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que, inciso A, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado. B. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes
la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos y, inciso C, las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Número 5. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Capítulo 3. De la equidad y la excelencia educativa. Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de entidad cultural, origen étnico o nacional. Artículo 9. Las autoridades educativas realizarán, entre otras, las siguientes acciones. Esto ya corresponde a las autoridades educativas, pero lo leeré. 1. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectivas de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Número 2. Impulsar en coordinación con las autoridades en la materia programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. 5. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia. 7. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. 9. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan aún cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las distintas instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad. En el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente. 10. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. 11. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. Título 2. De la Nueva Escuela Mexicana. Capítulo 1. De la función de la Nueva Escuela Mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para 1. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 2. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y transformación social. Fortalecer el tejido social
para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad. 4. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Y alentar la construcción de las relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en 1. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimienta perspectivas del futuro. 2. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. 3. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Y el respeto y el cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y los demás temas sociales, ambientales y económicos. Artículo 4. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. 1. Conservar a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje, con una amplia visión pedagógica. 4. Dimensionar la prioridad de los planteles y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales, regionales y 5. Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Capítulo 2. De los fines de la educación. Artículo 15. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con la autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios persiguen los siguientes fines. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. 2. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. 3. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. 4. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. 5. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia de un marco de respeto a las diferencias. 6. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural
y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. 8. Inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y todos aquellos que contribuyan al bienestar y el desarrollo del país. Capítulo 3. De los criterios de la educación. Artículo 16. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos de las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 3 órdenes de gobierno. Además, responderá a los siguientes criterios. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional, en cuanto que sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegios de razas, religión, grupos, sexo o de personas. 4. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia. 5. Inculcará los conceptos de principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia, así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad. 6. Será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas regionales de capacidades y género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos. 7. Será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. 8. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida, y del reconocimiento de sus derechos en un marco de inclusión social. 9. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales
y físicas de las personas que le permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Y 10. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Capítulo 4. De la orientación integral. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos en los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza, aprendizaje, acorde con este criterio. La orientación integral en la formación de la artículo 18. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente. 1. El pensamiento lógico-matemático y la alfabetización numérica. 2. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos. 3. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos y de comunicación. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación. 5. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico. Las habilidades socioemocionales como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas, el respeto por los otros, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje informal, la productividad, la capacidad de iniciativa, la resiliencia, la responsabilidad, trabajo en red y empatía, gestión y organización. 7. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. 8. El logro de los educandos, de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de los aprendizajes diversos. 9. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad. 10. La apreciación y la creación artística a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas. Y 11. Los valores para la responsabilidad ciudadana, social y como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica. Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios, plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Capítulo 5. Capítulo 5. De los planes y programas de estudio. Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere este capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas.
Promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. Artículo 23. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana. La Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los estados de la Ciudad de México, de los estados y de la Ciudad de México. Las autoridades educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio para atender al carácter regional, local, contextual, situacional del proceso, se me está acabando la batería, del proceso de enseñanza, aprendizaje. Aquí una aclaración, menciona de los municipios. Este caso de los municipios solamente es para el municipio de Tijuana. Parece que solamente es Tijuana, pero es en Baja California, ya que el municipio controla la educación, no el estado, solamente en Baja California y en ese municipio. Aquí marqué de negro lo que corresponde a educación media superior y superior, que no iría con educación básica. Lo que sea en azul sí. Dice, las revisiones a las que se refiere este artículo considerarán los planes y programas de estudio de la educación básica con la finalidad de que, en su caso, las actualizaciones a realizarse contribuyan al logro del aprendizaje de los educandos. Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios o en materia de estilo de vida saludables, educación sexual integral y reproductiva, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría, a efecto que se determine lo conducente. Artículo 29. Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán 1. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. 2. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje, que como mínimo el educando deberá acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta ley. 3. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo. 4. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. 5. Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta ley, de acuerdo con el tipo y nivel educativo. Y 6. Los elementos que permiten la orientación integral del educando, establecidos en el artículo 18 de este ordenamiento. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad donde a las mujeres y a los hombres se les reconozca sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades. Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios de acuerdo al tipo y nivel educativo serán, entre otros, los siguientes. 1. Aprendizaje de las matemáticas. 2. El conocimiento de la lectoescritura y la literacidad para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita. 3. El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía. 4. El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y sus responsables. 5. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de las lenguas indígenas de nuestro país, la importancia de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 6. El aprendizaje de las lenguas extranjeras. 7. El fomento de la actividad física, la práctica del deporte y la educación física. 8. La promoción de estilos de vida saludable.
La educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre. 9. El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. 10. La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternalidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual. 11. La educación socioemocional. 12. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias. 13. El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a partir de conocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del lenguaje de señas mexicanas y fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas. 14. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera. 15. El fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuenta, la integridad, la protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la formación pública, gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. 16. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental. 17. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales. 18. El fomento de los valores y principios de cooperativismo que propicien la construcción de relaciones solidarias y fraternas. 19. La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. 22. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los procesos tecnológicos y tradicionales. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos. El fomento de los principios básicos de la seguridad y educación vial y los demás necesarios al cumplimiento de los fines y criterios de educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente ley. Es todo lo que tiene el primer video de la Ley General de Educación. Posteriormente haré otro video.